conociendo a los principales actores y artífices de este seminario. En este caso estamos con Fernanda Soyo, quien se podría decir que es la anfitriona de este seminario. Un poquito la dinámica es una conversación, no una entrevista, no una cuestión, si se quiere, unidireccional, sino más bien una charla en la que vos abras el juego y vayamos sacando de ese juego algunos elementos para ir hablando. Entonces, en ese marco, yo no te voy a presentar, la idea es que seas vos quien te presentes abiertamente con todo lo que vos quieras incorporar en esa presentación. Bueno, mi nombre es Fernanda Soyo, como dijiste. Nunca pensé dedicarme a esto, en realidad. Yo siempre amé la educación, estudié educación, pero nunca pensé dedicarme a la tecnología y la educación. En los 80, donde yo me formé, yo estaba con una concepción muy política, como que la tecnología era excluyente, formaba parte de ciertos sectores capitalistas y entonces había que combatir todo eso. Pero la vida da vueltas y te va poniendo en lugares maravillosos, en donde pueden ser una oportunidad si lo sabes leer. Y entonces a mí me enfrentó con esta posibilidad en una situación muy preciosa, que era trabajar con escuelas rurales y con escuelas marginales a principios de los 90, incorporando tecnología. Y entonces ahí empecé a descubrir que me empezó a apasionar este mundo, no como la idea de qué tienen que hacer los chicos con la tecnología, sino cómo podía ayudar la tecnología en el proceso que los chicos estaban teniendo. Bien. Puntualmente me interesa en esta línea que trates de recordar y que lo cuentes anecdóticamente cuál fue el momento y cómo fue, cómo lo viste. Calculo yo por lo que decís que tuviste un clic, como digamos pasar del anti, no te digo al pro, pero a empezar a entenderlo como no anti. Al pro nunca. Bien. Bueno, en ese sentido, en ese mismo sentido, o sea, ¿en cuándo lo hiciste al clic? ¿Qué te pasó? ¿Qué situación? ¿Cómo? Si cualquiera de los que está escuchando se acuerda, a finales de los 80 y principios de los 90, la tendencia muy fuerte en tecnología era la tecnología propietaria. Acá todo el mundo habla de Microsoft. Y entonces por primera vez en la Argentina, en la década neoliberal, se hace una licitación muy grande para incorporar tecnología en las escuelas, porque esta tendencia ya estaba, y entonces se abren grandes licitaciones de muchísima inversión, en donde por supuesto que los que ganan esa licitación eran Microsoft e IBM básicamente. En ese momento yo soy convocada como una joven profesional de la educación para trabajar en esto, y como justamente yo quería combatir esta tendencia, me meto más como un desafío que como una decisión de vida. Cuando empiezo, como te comentaba recién, a recorrer escuelas, básicamente escuelas primarias, esto era para escuelas primarias, me toca las zonas rurales y elijo trabajar en zonas urbano-marginales. Y entonces voy a contar una anécdota muy chiquita, que es en una escuela rural, en una escuela albergue del Manzano, de Malargüe, de nuestra provincia. Yo estaba en ese laboratorio con niños que estaban allí, que tenían sus máquinas IBM nuevas, y uno de los software que había ganado la licitación se llamaba Disney. Este software consistía en el ratón Mickey que iba al supermercado y que iba poniendo cosas en su carrito y bueno, llegaba a la caja y pagaba y los chicos supuestamente aprendían a sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo observaba esa clase con esos chicos maravillados ante la computadora. El problema fue cuando termina la clase y uno de los chicos pregunta qué es un supermercado. Porque en Malargüe, en esas zonas, no existen los supermercados. Y entonces la maestra, tratando de decirle que era un supermercado, le empieza a contar que, bueno, que en las ciudades grandes un supermercado es como un gran lugar donde se venden cosas. Y entonces ella dice, en su explicación, dice, y en estas grandes ciudades también están los edificios. Señor, ¿y qué es un edificio? Y un edificio es como si tuvieras las casas una arriba de la otra. Y entonces dice, ¿y los chivos no se caen? Y cuando yo escuché eso,
en realidad dije, qué potente la herramienta, pero qué daño se puede hacer simbólicamente y educativamente si no trabajamos como tenemos que trabajar. Y tal vez ahí fue el clic más grande que yo tuve, porque dije, si no somos los pedagogos, si no somos los amantes de la educación, si no somos aquellos que tenemos una concepción clara de la tecnología como derecho y no de la tecnología como propiedad, de la tecnología como inclusión y no de la tecnología como exclusión, ¿quiénes se hacen cargo de esto? Y entonces en los 90 la disputa tan grande era el mercado o el Estado. En la década de los 90, quienes ganaban todas las licitaciones y quienes ponían las pautas para la incorporación de la tecnología en la educación era el mercado. Y entonces el gran desafío desde las universidades, y acá también el surgimiento y el crecimiento de la rueda dentro de las universidades, voy tratando de incorporarte, ¿no? Los debates eran pedagógicos, eran sociales, eran políticos y eran educativos. La tecnología tenía que estar al servicio de esos debates y de esas discusiones y no al revés. Y creo que ahí hice el clic. Bien, entonces en el marco de este relato de tu historia, ¿cómo llegás a la Dirección de Educación a Distancia? Tengo entendido que no existía, sino que fuiste artífice en la fundación misma de la Dirección de Educación a Distancia. ¿Y cuál fue el proceso que se pensó, o cuál fue la función y cómo fue el proceso y a dónde llegaste, cómo se llegó hasta donde estamos y hacia dónde vamos como Dirección de Educación a Distancia? Bueno, en la Universidad Nacional de Cuyo yo ya venía dedicándome, como te dije, desde fines de los 80 a lo que es tecnología y educación, desde este enfoque que te planteaba, y me convoca la ex rectora de la universidad, que asume la doctora María Victoria Gómez de Erice en el año 2002, me convoca para crear el servicio de educación a distancia. No existía el área de educación a distancia, sí había habido una comisión que se dedicaba a discutir los temas de educación a distancia, encabezada por el doctor Daniel Prieto Castillo, que ha sido de alguna manera un fundador también de esta línea y un gran profesional de esto, pero institucionalmente no se había podido conformar un lugar que se dedicara a esto. Nos convocan en el 2002, en realidad éramos 2 personas, me convoca María Victoria a mí y a una persona que viene como a ayudarnos administrativamente, y en realidad lo primero que planteamos es conformar un equipo que discutiera y entendiera que la educación a distancia dentro de una universidad nacional era un servicio y no era un negocio. También haciendo una evaluación de lo que pasaba en muchas universidades, no en la mayoría que estaban en esta misma discusión, pero sí en otras universidades que iban creciendo exponencialmente en educación a distancia por concebirla como un negocio. A partir de acá empezamos a generar como planes de acción y planes estratégicos, y bueno, y fuimos poco a poco desarrollando primero formación, lo que es capacitación, allí tratamos de colocar el máximo esfuerzo, pero siempre tendiendo a conformar una línea que intentara unificar criterios y pautas como universidad y no como una unión o corporación de facultades. ¿Y por qué planteo esto? Porque políticamente veníamos transitando también en la década de los 90 una fragmentación del sistema universitario en donde vos llegabas a un lugar rectoral y tenías que respetar la cantidad de unidades académicas que tenías. Esto es decir, que si nosotros tenemos 11 unidades académicas, había 11 criterios, 11 formas de entender la cosa, 11 plataformas diferentes. Bueno, lo que intentamos hacer, y creo que se ha logrado fuertemente, es trabajar unificando criterios, conformando la Comisión de Educación a Distancia. Nosotros trabajamos con una comisión que tiene un referente por unidad académica, de las 11 facultades y de los 3 institutos superiores, y entonces allí se daba la discusión del marco político institucional de la educación a distancia. De allí salían las líneas de acción para lo que es formación y capacitación, para lo que eran asistencia a las unidades académicas, para lo que fue desarrollo tecnológico. Decidimos en ese momento emprender el desarrollo de una plataforma propia, que es la UNCU Virtual, que ya tiene propiedad intelectual.
decidimos allí también trabajar con los sectores de la sociedad que nos requerían el servicio, y bueno, y se fue armando esto que hoy es lo que es. Bien. Me decís, año 2002, Universidad Nacional de Cuyo, entendiendo históricamente que las universidades fueron como un espacio para sectores privilegiados de la sociedad. Entonces, espacio elitista si se quiere, crisis social, nace educación a distancia. Vos en el medio de eso, ¿cómo pensás el tema o cómo lo diseñás y con qué acciones? El tema de la inclusión de estos sectores, ¿cómo empezamos a meter desde el uso de estas herramientas tan potentes, pedagógicamente, pero también políticamente, en nuestras universidades? Hoy yo he escuchado muchísimo el tema de la inclusión, el tema de la participación, el tema de nuevos espacios, bueno, pero hace 10 años esto quizás ni se lo pensaba. Y bueno, en ese marco, ¿cómo te armaste la cabeza, cómo se armó el proyecto, dado el contexto? Primero aclarar que esto no se hace desde la individualidad de una persona. Primero hubiera sido imposible si yo no hubiera contado con la direccionalidad y el apoyo de las autoridades que he tenido, primero de la gestión de María Victoria y después del ingeniero Somoza, que en ambos casos, en realidad, siempre el marco político institucional fue muy claro y la tendencia fue trabajar y expandir la universidad hacia aquellos sectores en donde la universidad no llegaba. Se avanzó con María Victoria y cuando asume Arturo Somoza se profundiza con un fuerte proceso de territorialización, y entonces nosotros de Educación a Distancia planteo algunas acciones concretas que me parece que son las que ejemplifican cómo hacemos. Por un lado está el plan de acción interno, es lo que uno va trabajando con las facultades y las unidades académicas para el desarrollo de esto y la ruptura de ciertas mentalidades y ciertas lógicas y matrices que hay en las unidades académicas, y mucho se ha dicho acá con la conferencia de Dolors y de Nelson Preto. Esto tiene que ver con una lógica que se vincula fuertemente con lo que vos planteás, lógicas que han sido históricamente excluyentes, elitizadas, con la concepción del conocimiento encerrado en sí mismo, propietario, individual, singular. Entonces romper internamente hacia prácticas pedagógicas que tengan que ver con otras concepciones, con lo público, con lo abierto, con lo libre, tiene que ver con un trabajo que se hace al interior de la universidad, rompiendo lógicas o tratando de cuestionar o interpelar esas lógicas. Pero por otro lado, bien decís vos, había que tratar de ir a vincularse con el territorio en donde la gente no llegaba a la universidad. Y entonces concretamente lo que venimos trabajando ya desde el año 2004 fuertemente son en planes de acción que se vinculan con organismos o instituciones gubernamentales o no gubernamentales, que trabajamos fuertemente lo que es, algunos proyectos. Se trabajó en todo lo que fue terminalidad educativa con todo el sistema provincial policial de Mendoza. Se capacitaron a más de 1000 agentes policiales con la modalidad de distancia, con instancias presenciales, pero fuertemente con la modalidad de distancia. ¿Por qué? Entendiendo que la población policial es una población que también ha sido excluida de los procesos universitarios y de los procesos superiores, y también ha sido excluida de los procesos educativos. Entonces, muchas cuestiones que hoy día están enquistadas en esas fuerzas o en esas instituciones tienen que ver con prácticas de excluirlos de la posibilidad de pensar diferente una sociedad. Y allí entonces emprendimos un proyecto que fue muy fuerte, muy duro, que duró 4 años, que tiene que ver con la terminalidad. Esto fue una línea de acción, por ejemplo. Otra línea de acción que tuvo que ver con los procesos de formación en escuelas secundarias, y ahí trabajamos un proyecto de redes interinstitucionales en toda la provincia de Mendoza, vinculándonos con todos los colegios secundarios de la provincia para formar, para capacitar, pero sobre todo para achicar la brecha entre lo que el alumno traía cuando sale de la institución secundaria y lo que le pedimos como universidad para que ingrese a la universidad. Entendiendo que somos un solo sistema educativo, que nos debemos hacer cargo y que somos corresponsables de este sistema educativo, lo que se trabajó allí fue un trayecto
entendiendo que es el mismo alumno el que sale de una institución y quiere ingresar a otra, y que los que fragmentamos ese trayecto somos nosotros mismos, como adultos responsables de las instituciones. Entonces lo que se hizo ahí fue fuertemente producción de materiales en módulos comunes de ingresos, trabajamos acá matemática, física, química, biología y comprensión lectora. Se trabajó en una red en donde los docentes de la escuela media con los docentes de la universidad eran el mismo equipo de investigación, porque conformamos un equipo de investigación, y entonces ya no era el docente de la universidad quien iba y decía qué es lo que tenía que enseñar el docente de la escuela secundaria, sino que juntos elaborábamos el trayecto, juntos producíamos los materiales, juntos validábamos estos materiales y juntos llegábamos a los chicos de diferentes maneras, por supuesto. Esto creo que fue un proyecto muy positivo y muy importante, porque en realidad se vieron procesos, pero también se vieron resultados. Muchos de esos chicos pudieron estar en la universidad y llegaron con la posibilidad de comprender qué se les pedía a la hora de ingresar a la universidad. Digo, ese es otro, y otro proyecto, por poner 3, porque siempre dicen que el 3 es el número que hay que decir. ¿Quién dice? La numerología. Ah, te maté. El tercero, que creo que es un proyecto muy querido por todos nosotros, el proyecto de derechos humanos. Por acá lo veo al licenciado Seidel, que está acompañándome, que es el que coordina este proyecto. Y el proyecto de derechos humanos emerge también a partir de una situación político y social que no hubiera sido posible en otro momento histórico, sino en el que estamos viviendo, porque gracias a este momento histórico aparecieron los juicios a los genocidas, porque gracias a este momento histórico empezaron las excavaciones en distintos cementerios del país, porque gracias a este momento histórico tuvimos la posibilidad de estar presentes y hacer algo con eso. Este proyecto, que lo toma Educación a Distancia, por entender que es un tema que tenía que llegar no solo a la universidad, sino a la ciudadanía en general. Pedimos autorización a la justicia nos autoriza y nos deja registrar con material audiovisual la excavación del cuadro 33, que es donde se están hallando restos de compañeros detenidos desaparecidos, y que ese material se convirtió en 5 producciones en diferentes formatos que hoy día están llegando a las escuelas medias de nuestra provincia y al público en general a través de las redes. Digo, son formas de ejemplificarte con proyectos concretos como uno también, a través de la modalidad, va llegando y va acercando contenidos y formas y prácticas y recursos a la gente que a lo mejor no podía llegar de otra manera. Muy bien. Mencionaste muchas cosas que me fueron como quedando y las quería agarrar y tirabas otra y tirabas otra. Yo te unifico 2 o 3. Una cosa interesante, me dijiste la articulación entre niveles. Primaria con secundaria, siempre es cierto, ¿no es cierto? Las universidades dicen es que en la secundaria no se trabaja como se debiera, en la secundaria se dice es que en la primaria ya vienen las fallas. Bueno, primer nivel, articulación entre niveles. Segundo nivel, también por lo que decís vos, entiendo como que se empieza a visibilizar un proceso de achicamiento de esta brecha entre la sociedad y la universidad, como si fuesen cosas distintas, ¿no? Hasta en ese sentido a veces se lo llega a concebir, como que es una instancia suprema de la sociedad, ahora como que se empiezan a acercar. En ese sentido, ya por ejemplo esta mañana Débora me comentaba cómo en Buenos Aires las nuevas universidades tienen una matrícula altísima, como un 90% de primeras generaciones universitarias. Entonces, te invito a que hagamos el juego de que proyectemos en 10, 15 años en cuál va a ser el rol de la universidad pública, cuál va a ser el rol de la modalidad dentro de la universidad, pero como parte de toda una estructura universitaria, y cuál va a ser el impacto dentro de la modalidad pensada como ahora me vas a decir que la vas a pensar o que la pensás a futuro, 15, 20 años. Estamos hablando de inclusión, articulación, tecnologías, y de acá hacia dónde vamos, 15, 20 años. Bien, linda pregunta. Digo, primero voy por partes. Tal vez no sea yo quien pueda hablar profundamente de la articulación entre niveles, sí decir que
que el rol de las universidades en esta última década ha ido cambiando. O sea, si alguien me hubiera hecho una entrevista hace 15 años atrás, habrían habido términos que seguramente no hubieran aparecido en la entrevista. Términos como inclusión, términos como participación, términos como compromiso, hablar políticamente de esto. Digo, esos términos no son términos casuales. Esos términos implican todo un sentido y una concepción de algo que estamos atravesando y viviendo como país y como región. Hoy hablar de la tecnología como derecho no es novedad para nadie, pero no es novedad para nadie porque hace una década o más de una década que en cada cumbre iberoamericana los jefes de Estado de nuestra región latinoamericana vienen planteando esto como derecho. Entonces, no nos llega a las cosas o a los ciudadanos las cosas porque sí. Llegan porque alguien se sentó a pensarlas y a armar una lógica y un pensamiento que va penetrando de a poquito, de muy a poquito, pero que va penetrando. Entonces, cuando vos me hablas de articulación, vuelvo a tu pregunta, digo, se habla de articulación no solamente porque, bueno, históricamente, y esto no tiene que ver con una década, dos, no, sino durante toda la vida decíamos la secundaria culpa a la primaria culpa al jardín y la universidad culpa a la secundaria. Pero, fíjate vos, que la universidad como el eslabón último de esta cadena, empieza a hablar de trayectorias educativas, por ejemplo. Y entonces en nuestra universidad, hoy dentro de la Secretaría Académica, se habla del proyecto Traces. ¿Qué es el proyecto Traces? Es comprender que la persona lo que transita es una trayectoria académica, una trayectoria estudiantil. Y que esa trayectoria estudiantil no está fragmentada por niveles. Esa trayectoria estudiantil es una sola, que es la que lleva cada cuerpo consigo. Y como instituciones nos empezamos a hacer cargo de esto. Entonces empiezan a haber planes y programas, y en esto la tecnología tiene mucho que ver y ya voy ahí, en donde vamos articulando más por trayectoria de los sujetos que van transitando esa construcción de conocimiento que por nivel de formación. Y ya no nos preocupamos por qué le dejó la primaria, sino que nos preocupamos por decir cómo articulamos entre lo que yo necesito de la primaria y lo que la primaria está dando, porque en realidad empezamos a articular con el sujeto y no con la institución. Empezamos a cuestionarnos desde el sujeto y por el sujeto y no desde la institución. Y esto tiene que ver con una política. Y esto tiene que ver con marcos que van diciendo, si pienso en inclusión, pienso en el sujeto, no pienso en el nivel ni en la institución. Entonces yo lo que pienso es, ese sujeto, ¿qué necesita de mí como institución para poder acercar su trayectoria a la nuestra? Esto por un lado, y me parece que se van haciendo grandes esfuerzos. Y en esto la tecnología, te decía, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Tanto Dolores Reis como Nelson Preto han hablado un montón de esto y con muchísima más autoridad, obviamente, pero la tecnología en lo que va haciendo es derribar barreras. Para la tecnología no hay niveles. Entonces, cuando ayer yo me reía porque un profesor planteaba por qué cuando nos queríamos acercar los adultos a nuestros jóvenes a través de Facebook, y dijo, y lo más probable es que si los adultos seguimos metiéndonos en Facebook, los jóvenes se vayan de Facebook. Entonces me acordaba de una anécdota con uno de mis hijos que yo le decía, ¿por qué pusiste esto en Facebook? Y me dijo, Facebook no fue creado para los adultos, el problema es tuyo que te estás metiendo. Y bueno, tal vez esos sean los interrogantes que nos tenemos que plantear en la educación, ¿no? Pero que la tecnología, sin lugar a dudas, va barriendo niveles educativos, sin lugar a dudas. Hablas de los sujetos y de reconocer al sujeto en su fase física, corporal y emocional. Desde lo institucional, ¿no es cierto? Una cosa me parece muy compleja, con mucho entramado. ¿Qué necesita el sujeto de hoy? ¿Qué pide el sujeto de hoy? O por lo menos, ¿qué entiende la universidad que está pidiendo el sujeto de hoy que viene desde las instancias de la formación secundaria? Y bueno, ¿y cómo se trabaja eso para de alguna manera dar respuesta a esas pretensiones o a eso que pide el sujeto? Bueno, vaya que no sé si voy a poder responder todo eso. Y vos me dijiste que... Pero sí puedo decir algunas cosas. Vale. Digo, a ver, evidentemente cuando estamos hablando de cambios profundos y de que estamos en situaciones de crítica y de ruptura, creo que todos lo estamos viviendo desde los distintos lugares que nos toque vivir.
y creo que esto está atravesado por la tecnología sin lugar a dudas, que viene a demostrarnos y a visibilizar una forma de mirar y de leer la realidad absolutamente diferente. Sinceramente, y hablando con muchísimos, siendo profesora universitaria, hablando con estudiantes y viendo muchas investigaciones que trabajan sobre estudiantes universitarios, el estudiante también viene a buscar un título a la universidad, o sea, viene a estudiar. El problemita está en que viene a estudiar a partir de su lenguaje y de su propio espacio natural. Y se encuentra, en la mayoría de los casos, de un lugar o de otro, ya voy a plantearte estas dos diferencias, con que lo que le plantea muchas veces la enseñanza no se acerca ni a su lenguaje ni a su espacio natural. Por un lado, vinculado a la tecnología, ya se ha dicho mucho de esto, en realidad no tiene que ver tanto con que trabajemos en un entorno virtual, sino con que seamos dúctiles y flexibles a la hora de utilizar tecnologías, que los chicos puedan allí construir socialmente el conocimiento a partir de la colaboración y entender que ese es su ámbito natural. Pero por otro lado también tenemos los sectores que van llegando cada vez más a la universidad, y que vos lo planteabas recién, que han sido excluidos históricamente y se encuentran con un lenguaje natural lejano al de ellos. Entonces tenemos, por lo menos en nuestra universidad, todavía desafíos en cuanto a acercarnos al lenguaje con el cual llega el chico. Entonces estoy hablando de lenguajes naturales y, por ejemplo, acá, comunidades bolivianas o comunidades que tengan que ver con otros dialectos que llegan a la universidad y no entienden lo que les están planteando, y por otro lado con prácticas educativas que no responden a las nuevas prácticas sociales juveniles. Entonces, y acá tenemos un problema, pero un problema cultural. Yo cuento, y perdón hacer autorreferencia, pero cuento una partecita muy cortita de mi tesis doctoral, en donde indagábamos la necesidad o la inquietud de los docentes universitarios en proponer alternativas de lenguajes para sus prácticas. El docente universitario en muchísimos casos quiere incluir videos, quiere incluir redes sociales, quiere incluir animaciones, pero no sabe qué. Y encima no sabe a dónde buscarlas. Y cuando yo digo no sabe qué y no sabe a dónde buscarlas, no es que no maneja la tecnología. Por ejemplo, como docente universitario no sabemos qué película puede hacer referencia a un contenido, podemos vincularla con un contenido que estamos dando. ¿Por qué? Porque a lo mejor, lo que nos tendría, y lo planteo como a lo mejor, como algo provisorio, lo que nos tendríamos que plantear es si la formación cultural general que tenemos, más allá de la especificidad de nuestra área de conocimiento, física, química, literatura o filosofía, también aborda una red cultural amplia que yo pueda munirme de esa red cultural amplia para poder proponer diferentes prácticas educativas. Entonces, cuando el docente, vuelvo a este ejemplo, dice, yo quiero usar un video porque yo sé que a los chicos quieren un video o les interesa una película, pero no sé qué película, es porque no ve películas, o por lo menos no ve películas con sentido didáctico, ¿sí? Entonces, creo que esto es una de las tantas cosas que nos propone la cultura juvenil y que las universidades nos tenemos que hacer cargo. Bien, ya para ir cerrando y por cuestiones también de tiempo y de duración, muy interesante, ya para largo. 2013, la educación en tiempos de convergencia tecnológica. 2016. Si en el 2016 sigue, y personalmente digo ojalá siga, un encuadre político, social y cultural, creo que en el 2016 uno se podría estar planteando en realidad la construcción social del sujeto con la tecnología. Bueno, a trabajar en eso entonces. Muchas gracias, Fernanda. Gracias.